Hola, mi nombre es María Lizeth López Soto, somos del grupo del 3-7 y vamos a hablar sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Los derechos son las libertades o beneficios de los ciudadanos y generalmente deben ser provistos por el Estado. Las obligaciones son los compromisos o responsabilidades que adquieren los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Esto quiere decir que no existen derechos sin responsabilidades y viceversa. Los derechos y obligaciones son un conjunto de normas creadas para fomentar la convivencia social y las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones. La diferencia entre derechos y obligaciones es que los derechos procuran beneficios del Estado hacia los ciudadanos, mientras que las obligaciones imponen responsabilidades de los ciudadanos hacia el Estado y las leyes. Buen día, mi nombre es Jessica Michelle Hugo Guerrero y hoy les voy a hablar sobre el tema ¿qué son los derechos? Los derechos son las disposiciones o garantías que tienen las personas para poder disfrutar de una serie de libertades que deben ser provistas por el Estado. Los derechos de los ciudadanos están asentados en la Constitución de cada país y por lo tanto pueden variar. Sin embargo, todos los derechos ciudadanos parten de los derechos humanos, una serie de postulados de carácter universal creados por la Organización de Naciones Unidas en 1948. En este sentido, todos son los derechos humanos más importantes. Derecho a la vida. Todos los ciudadanos tienen derecho a la vida y este derecho se materializará de diferentes maneras según las leyes de cada país. Sin embargo, en términos generales, los estados están obligados a procurar todos los mecanismos necesarios para que este derecho sea protegido. Esto incluye mecanismos legales, protección contra enfermedades a través de mecanismos de salud pública, atención médica a las mujeres gestantes mediante de tipo social para la protección de personas e infantes en situación de vulnerabilidad, etc. Derecho a la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a expresar sus opiniones e ideas libremente, siempre y cuando la expresión de este derecho no vulnere los derechos de otros, no sean difamados ni sea expuesta su vida privada o su reputación. Aunque el ejercicio de este derecho debería darse por sentado en todos los países, la realidad es que en muchos de ellos, especialmente en los que afrontan regímenes autoritarios, no solo no se cumple, sino que se coacciona a los ciudadanos para que eviten expresar sus ideas con libertad. Derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna que le proporcione las condiciones básicas para su desarrollo biopsicosocial. Los estados deben garantizar este derecho a través de la ejecución de medidas que permitan que los ciudadanos puedan tener acceso a una vivienda, bien sea a través de iniciativas públicas, privadas o mixtas, viviendas de interés social, microcréditos, etc. Derecho a la propiedad privada. Los ciudadanos tienen derecho a adquirir propiedades a su nombre, bien sea como personas naturales o jurídicas, siempre y cuando se haga dentro del marco legal de cada país. Derecho al trabajo. Los estados deben promover medidas que estimulen la activación de la economía a través de la creación de empleos. Hola, mi nombre es Diana Suset Macías Herrera y el día de hoy les voy a hablar sobre los derechos a la educación, a la salud y derecho al voto. El derecho a la educación, todas las personas tienen derecho a tener acceso al sistema educativo. Para ello, cada estado debe procurar los medios pertinentes para lograrlo, entendiendo que este derecho se expresa en la incorporación de los ciudadanos a la educación primaria gratuita y obligatoria, a la educación secundaria accesible y a una educación superior equitativa. Es decir, cualquier persona que reúna los requisitos académicos necesarios puede tener acceso. El derecho a la salud. Este derecho se expresa en la obligación de los estados de procurar un sistema de salud pública gratuita y de calidad para sus ciudadanos, y que estos puedan tener acceso sin discriminación. El derecho a la salud debe ser de carácter preventivo en una
instancia. Esto ayuda a garantizar mejores condiciones de vida y una menor incidencia de enfermedades en la población. El siguiente es el derecho al voto. Los ciudadanos tienen derecho al voto universal y secreto para escoger a sus gobernantes, bien sea en instancias locales o nacionales. Sin embargo, en la práctica, este derecho sigue estando limitado para mujeres en diversos países del mundo, lo cual representa un importante desafío para la evolución social. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Guadalupe Cruz Patiño del grupo 307 y hablaremos de qué son las obligaciones. Las obligaciones son una serie de responsabilidades que deben ser honradas por los ciudadanos y en muchos casos su incumplimiento acarrea sanciones legales. A igual que ocurre con los derechos, las obligaciones ciudadanas varían según la constitución de cada país. Mas, sin embargo, estas son algunas de las más comunes en muchas legislaciones vigentes. Defender la Constitución y las leyes. Todos los ciudadanos deben respetar y defender la Constitución de su país y contribuir a la convivencia social atacando las leyes correspondientes. Defender el territorio en caso de conflicto armado. En algunos países es obligatorio prestar servicio militar, así como la participación ciudadana en casos que ameriten acciones militares, previo llamado de las autoridades correspondientes, como agresiones a la soberanía al territorio nacional. Prestar servicio civil. Estas obligaciones hacen referencia a la participación de los ciudadanos en actividades de tipo civil o militar. En casos de catástrofes naturales, situaciones de conmoción social. Promover la paz y la convivencia social. Los ciudadanos están en la obligación de promover una convivencia social armónica mediante el cumplimiento de las leyes y también de todas aquellas acciones establecidas por mecanismos legales que contribuyan a la paz ciudadana. El pagar impuestos. El pago de impuestos por parte de los ciudadanos sirve para financiar el gasto público, por lo que en muchas legislaciones se trata de una obligación que es severamente sancionada en caso de no ser cumplida. Para pagar impuestos, cada país establece sus propios requisitos, pero por lo general hay que ser de mayor edad, desempeñar una actividad económica y al menos generar un mínimo de ingresos mensual o anual.